Ola a todos, tal e como adiantábamos a pasada semana, o programa de hoxe vai dedicado ás 4 horas de resistencia de autocross en Arteixo. Ali estivo Planeta Ras grabando e cun equipo propio, ademais formado por caras ben coñecidas, a do ciclista Óscar Pereiro, a do actor Manuel Manquiña e a das presentadoras de televisión Raquel Atanes e Paloma Ferro. Queredes saber o resultado deste equipo? Pois non vos perdades a reportaxe desta semana. Habitual por estas datas, a temporada de autocross volve a rematar cunha proba de resistencia no circuito José Ramón Losada de Arteixo. 32 equipos deronse cita na edición de 2010. A temporada, marcada polas numerosas baixas de participantes, tamén se deixou notar nas probas de resistencia, aínda que non de forma tan clara. Son moitas as ansias por disfrutar en compañía dunha proba de relevos cun obxectivo ben claro: completar o maior número de voltas a este percorrido nun tempo máximo de 4 horas. Planeta Ras estivo presente cun equipo ben especial. No se puede adelantar con bandera amarilla. Va a haber una serie de puestos. Si se adelanta con bandera amarilla, nos meten una penalización de 60 segundos o 2 vueltas. Va a haber el típico que nos quiera adelantar, lo dejáis. No pasa nada de querer mantener la posición. En el momento que sale el safety car porque hay un coche accidentado, también están las banderas amarillas. También, van a estar banderas amarillas. Hay que mantener el orden que llevamos. No se puede dar golpes a otros participantes. Vale. Relativo. Pues voy a explicar un poco cómo funcionan los cintos. Tú ya me imagino que sabrás porque anduviste, pero vosotros posiblemente no sepáis. Los cinturones se sueltan girando esta rueda, ¿vale? Se engancharían así. Los quiero soltar. Sueltan solos. Girando se desconectan solos. Es tipo aviación. La posición propia es estar sentado, la distancia y la muñeca que me lleve aquí. No vale llevar una mano en la palanca y la otra ahí, muy típico de paseante, ¿vale? Si quiero afrontar una curva al lado izquierdo, tengo las 2 manos, una curva al lado izquierdo, subo la izquierda, bajo un poco la derecha y giro, para tener mayor radio de giro. En caso de accidente, es el desconectador de batería, ¿vale? Para poder apagar el coche, pero se actúa también desde el exterior. Tenéis accidente o un golpe, allí desconectar la batería para evitar peligros de que se incendie. Vale. La entrada en materia ha sido un poquito accidentada porque me he tenido que hacer primero con el equipo, que vas con muchas cosas encima, collarín, casco, guantes, y parece al principio que te quita un poquito de movilidad, pero es una cuestión de habituarte. El circuito no me ha parecido tan dificultoso, no quiero decir nada, no vaya a ser que luego me la pegue la primera. Es muy rápido, no puedo ir porque no puedo frenar casi. Súper divertido, yo creo que al final le vamos a coger cariño a esto.
emocionante, pero asusta un poco. Dicen que al final del día estaremos más relajados y que diremos quería más, pero así de principio impresiona un poco, porque es que meterte ahí en la pista y ver cómo se te empiezan a pasar coches por la izquierda y por la derecha, una sensación de un poco de ridículo. Ha sido interesante, quiero decir, yo jamás había corrido con un coche de carreras ni nada, sí que me gusta mucho la Fórmula 1, pero desde el sofá, y esto es completamente distinto. Co temor a aparición da choiva, a Peña Autocross Arteixo toma a decisión de adiantar a saída unha hora. Saída lanzada, cos equipos nas súas posicións e un cuarteto que dende o momento da bandeira inicial toma a dianteira. Nos primeiros momentos o BMW de Lago Soto e Ledó ponse a fronte da clasificación, seguido moi preto polo Citroën AG de Aneiro Santalle García, o Citroën Saxo da familia Iglesias e o Citroën AG de Pazos López Yáñez e Cajiao. Mal día para un dos aspirantes a vitoria. O equipo de Icode Motorsport rompía o motor na máis tomar a saída. E que as roturas foron unha das tónicas da xornada. A carreira moi cedo comezaba a cobrar as súas víctimas. O BMW dos líderes iniciais rompía e os problemas tamén atinxían o Citroën da familia Iglesias. Completada así a primeira hora de carreira, a clasificación mudaba por completo. A fronte da mesma, Pazos, López, Yáñez e Cajiao. 50 xiros, só un de diferenza sobre o seguinte equipo clasificado, o de Pena, Meizoso e Vázquez. Daquela, o equipo Planeta Ras levaba menos da metade das voltas do líder, pero seguía en carreira e sen graves problemas. Al principio pocas vueltas cada uno para que pudieran hacerse al coche y andar todos un poquito, y ahora según van rodando, que van más sueltos, pues intentar que anden lo máximo posible cada uno. Pero bueno, en general bastante bueno. Manquiña bastante bien y Óscar también muy competitivo. ¿Tú crees que terminaremos? Sí, claro, y bastante bien. Mis esperanzas no eran muy halagüeñas, pero bastante bien. Viendo la clasificación de cómo vamos ahora, pues creo que vamos quintos o sextos, empezando por abajo, claro. Cambia como rueda de bicicleta. Acabo de flipar. ¿Viste cómo cambia de rueda de bicicleta? Te flipas un poco más. ¡A ver, sube! ¡Vamos! Quizás los controles de resistencia es la carrera más sencilla de entender, aunque sea quizá la más complicada de seguir, ¿no? Que 4 horas quiere decir 4 horas dando vueltas, y el equipo que más vueltas consiga dar, pues es el que gana. Los equipos se componen de 3 a 5 pilotos que se van rotando a los mandos del vehículo, pues van entrando y saliendo de boxes para hacer los intercambios y todo esto. Tienen un tiempo máximo de 40 minutos en pista que no puede sobrepasar. Cada equipo en la muñeca lleva una pulsera con el número del equipo y una letra que corresponde pues a la serie de piloto que lleva, ¿no? Entonces en cada entrada y salida al circuito se controla esa hora, minuto y segundo de entrada al circuito, número y letra.
Cuando sale, se controla otra vez. Todos esos datos se meten en un programa de gestión que tenemos también preparado, que los va cruzando y nos va dando pues qué pilotos han estado más o menos tiempo en pista. A nivel organizativo estamos utilizando un programa de gestión de pruebas que se basa pues en la medición a través de los transponders, esos aparatejos que hablamos muchas veces, el transponder y tal. Esto es un transponder. Esta pieza, cada vez que pasa por línea de meta, hay enterrado una antena electrónica que mide el paso de esta pieza electrónica por la meta, ¿no? Entonces esto da una señal al ordenador y el ordenador automáticamente le asigna su tiempo y lo clasifica. Entonces todo esto sale bien, automático y listo, ¿no? Luego vienen los problemas. Cuando un transponder no pita, coge una interferencia, todas estas cosas, hay que doblar el cronometraje, pues si un transponder no pita, dar un impulso al ordenador para contar esa vuelta. Y además, lo hacemos manual, por si acaba fallando totalmente la tecnología, pues nos llevará un poquito más de tiempo a final de carrera, pero acabaremos sacando la clasificación manual de cada piloto, o sea, cada equipo, las vueltas que ha dado. Na reta final, e coa choiva como ameaza máis que como realidade, os problemas mecánicos seguen marcando o desenrolo da proba. Con todo, as diferenzas na cabeza da carreira non son amplas. Todo apuntaba que un par de voltas ían determinar o gañador da proba. Resístranse baixas, poucas, algunhas por mor de accidentes espectaculares e, afortunadamente, sen danos persoais. Estuvo bien por ambicioso. La máquina. ¿Cuánto quedaba? 2 minutos. No. Sí, lo acabo No sé la que hace cambio ahora. El último segundo. No sprint final, o equipo de Pena, Meizoso e Vázquez mantiña esa fronte da clasificación, pero a rotura da caixa de velocidades deixaos sin unha merecida vitoria, pero sí co segundo lugar. A oportunidade é aproveitada por San Esteban, Martínez e Grandal para pouco a pouco, e sen erros nin grandes avarías, facerse co primeiro lugar. Contra pronóstico, pero así son as probas de regularidade. Completaron un total de 170 voltas, 3 máis do que o segundo equipo clasificado, empatado co terceiro, o de Rodríguez, Calvo, García e Gabeiras. Sobre todo al principio de carrera la gente salió con muchas ganas, pero bueno, nosotros a nuestro ritmo vamos andando y acabamos bien. Ya más contento que un Pepe. Esto es maravilloso y criminal, te lo pasas genial. Una experiencia inolvidable. Y encima con victoria, ¿qué más se puede pedir? Nunca o esperamos en ningún momento, pero bueno, é o que hai, así son as carreiras. Se podía romper a 5 minutos do principio ou a 5 do final, e tocou a 5 do final. Moi contentos, hubiéramos gustado dedicarlle a vitória a un compañeiro que nos abandonou, pero bueno, é o segundo puesto e o Laricas sempre con nós. Ha demostrado que non sempre as mellores máquinas son determinantes nun resultado. A regularidade, a ausencia de problemas e un chisco de sorte fan que, obvio, moitas veces non sexa así.
Oh, muchos cadáveres han quedado en la pista, ¿eh? No, de verdad, bueno, los tópicos, todos valen. O sea, subidón de adrenalina, nervios en pista, ruidos maravillosos, pero luego te vas relajando y te empieza a gustar aquello. Lo que pasa es que es agotador. Para personas mayores ya no es casi mejor el paseíto por la Alameda. Yo creo que más que faltan 2 minutos hicimos 3:58, 3 horas 58 minutos. Yo creo que aquí, si hacen la valoración de quién más pelotas ha hecho, yo creo que los 4 con diferencia. La primera vez que nos metemos en una carrera con gente que es semiprofesional, que compite a diario y bueno, es verdad que el coche no nos aguantó hasta el final, quedaban 2 minutos de nada, pero yo creo que la experiencia es más que positiva por parte de todos. Sí, bueno, la segunda vuelta ya fue muchísimo mejor. Es decir, me lo pasé bien, lo que pasa es que lo que asusta es la velocidad y la agresividad que tienen los otros coches. Es decir, porque tú cuando vienes aquí te imaginas que vas a competir con gente semiprofesional, pero no te imaginas que se lo van a tomar tan en serio. Es decir, a Raquel le pegaron unos viajes increíbles. Y yo he sido la que más palos me he llevado, la verdad que sí, y he sido la que empezaba con más miedo y al final, mira tú. Pero bueno, balance positivo, yo creo que nos ha pasado pues algo que le pasa incluso a los más grandes, ¿no? Que nos hemos quedado ahí a las puertas, no nos ha acompañado la suerte en el tramo final, pero hemos aguantado las 4 horas, que eso ya es meritorio, y además creo que hemos sido el único equipo con chicas que ha llegado hasta el final. El equipo un 10, tanto los chicos como las chicas, para ser la primera vez que se montan y hicieron realmente bien, yo un 10. Un saludo a Planeta Ras. Un ano máis a Resistencia foi un éxito. Bo xeito de poñer o punto final a unha temporada de carreiras de autocross, tamén de que pilotos de outras especialidades proben sorte sobre a terra de Arteixo. Así foi a festa do motor. Oye, Carmiña, dejo esto, Es muy estresante. Estresante, mujer, coño, interesante no, estresante. A localidade de Lloret de Mar acolleu a 58 edición do Rally Costa Brava para vehículos históricos, caras coñecidas durante as verificacións da cita española puntuale para a Copa FIA, entre as que destacaban un Jan Rañotti sempre espectacular na súa conducción. Os pilotos xa amosaban as súas ansias de vitoria durante o shakedown e confirmábano tras a cerimonia de saída. Na primeira etapa, marcada pola néboa e as humidades do asfalto, o galego Jesús Ferreiro sería o primeiro en sumarse á lista de baixas. Rompía a caixa de velocidades. Por diante, Marco Bianchini imporía un forte ritmo co seu Lancia 037 e encabezaba a xeral fronte aos Porsche 911 do noruegués Walter Jensen e de Antonio Sainz. Nesta etapa tampouco tivo sorte Rañotti, que abandonaba con algún que outro problema coas súas anotacións. Os sábados participantes completaban 3 tramos a dobre pasaxe. O día acompañaba e iso permitía que Bianchini continuase co seu dominio. O piloto de San Marino reafirmaba esa fronte da clasificación. Con iso repetía a victoria do Lancia 037 25 anos despois do triplete conseguido aquí por Máximo Viaxón, Darío Cerrato e Salvador Servián. Nada mudaba no resto de lugares de podio. Jensen e Toño Sainz clasificábanse a continuación. A este grupo achegouse na segunda xornada o italiano Pierangelo Rossi. O triunfo de Bianchini hai que sumar nesta edición do Costa Brava os de Carlos Miró en regularidade FIA e o de Joaquín Vilatarsana en regularidade Sport. E así rematamos o programa de hoxe. A vindeira semana estaremos aquí de volta despedindo o Campeonato Galego de Rallys con motivo do Botafumeiro, que segundo as previsións vai estar ben pasado por auga. Chao, amigos.